La historia que van a escuchar fue contada por un antiguo habitante de Granada. Mi nombre es Sergio y vivía en Granada. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. En aquel entonces era vigilante nocturno en el monasterio de San Jerónimo, un lugar conocido por su tranquilidad. Pensaba que este trabajo sería pacífico, una rutina agradable lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, esa noche, todo cambió. Una atmósfera extraña flotaba en el aire, y lo que viví alteró mi visión del mundo. Nunca habría imaginado que mi noche de vigilancia se convertiría en un evento tan perturbador, algo que siempre llevaré conmigo, grabado en mi memoria para la eternidad. Era una noche. Todo parecía normal al principio. Hacía mis rondas como de costumbre, verificando que todo estuviera en orden. El monasterio es inmenso y antiguo. Los muros respiran historia. Puede parecer un poco aterrador por la noche, pero uno se acostumbra. Sin embargo, esa noche había algo diferente. No sé, una especie de tensión en el aire. Al principio, todo era normal. Hacía mis rondas como siempre, comprobando que todo estuviera en orden. El monasterio es inmenso y antiguo. Sus paredes respiran historia. Puede parecer algo aterrador por la noche, pero uno se acostumbra. Pero esa noche había algo diferente. No sé, una especie de tensión en el aire. Seguía haciendo mis revisiones, pero sentía una presencia. Ya sabes, esa sensación extraña, cuando sientes que alguien o algo te está observando. Pero al principio no le di demasiada importancia. Pensé que solo estaba en mi cabeza. Y luego escuché esos murmullos, muy débiles, casi inaudibles. Pensé que debía ser el viento pasando por las grietas, o quizás algún visitante que se me había escapado. Así que fui a ver de dónde venía el sonido. Pero cuanto más me acercaba, más se desvanecían las voces, hasta que todo quedó en un silencio absoluto. Las voces se detuvieron de repente. No había nada, solo silencio, pero no un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, opresivo, el tipo de silencio que te hiela la sangre. Entonces sentí un frío extraño, un frío que no venía de fuera. Me golpeó de repente. Sentí como si estuviera encerrado en una cámara frigorífica. Y ahí fue cuando la vi. Era entonces cuando noté una presencia extraña en el oscuro pasillo del monasterio. Una mujer, o más bien una sombra, flotando justo por encima del suelo. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la fatiga acumulada de las noches pasadas me había hecho alucinar. Pero era imposible apartar la mirada. La silueta avanzaba lentamente, como si se moviera sin jamás tocar el suelo. Ella llevaba una especie de vestido blanco, una prenda antigua que se asemejaba a una vestimenta religiosa de otro tiempo. La luz temblorosa de las velas creaba sombras que danzaban a su alrededor, haciendo que la escena fuera aún más irreal. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron sus ojos. Estaban vacíos, sin brillo, pero, paradójicamente, parecían fijarse en mí con una intensidad inquietante. Tenía la sensación de que me atravesaban, de que podían ver más allá de mi carne, escrutando los rincones más oscuros de mi alma. El aire se volvió pesado, casi asfixiante, y sentía mi corazón latir a un ritmo frenético en mi pecho. Cada pulsación resonaba como un tambor en el silencio de la noche. La silueta no decía nada, pero su silencio era ensordecedor. Podía casi escuchar el murmullo de las oraciones olvidadas que flotaban a su alrededor. Mi instinto me gritaba que huyera, pero me quedé paralizado, hipnotizado por esta aparición sobrenatural. El vestido flotaba a su alrededor, moviéndose como si estuviera animado por una brisa invisible. Estaba paralizado por el miedo, pero también por una curiosidad inexplicable. ¿Quién era ella? ¿Qué quería?
Las historias que había escuchado sobre este monasterio regresaron a mi memoria. Leyendas de mujeres perdidas, de dolores inexpresados y de almas en pena. ¿Era una de ellas? ¿Una aparición venida a recordarme algo que hubiera preferido olvidar? Me di cuenta de que la distancia entre nosotros se estaba reduciendo lentamente. Mi aliento se volvía corto y cada segundo parecía estirarse a lo infinito. En ese momento entendí que no podía quedarme ahí, que debía actuar. Pero mientras me giraba para escapar, la silueta levantó lentamente una mano, como si quisiera retenerme. El miedo me invadió al darme cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo que no estaba preparado para enfrentar. La escena se congeló en mi mente. Una imagen indeleble. Un recuerdo que siempre llevaré conmigo. Una sombra que no parecía simplemente vagar por el pasillo, sino que estaba ligada a algo mucho más profundo. Algo que no podía ni entender ni explicar. Quería huir, pero no podía moverme. Era como si algo me impidiera correr. Cada paso que daba, ella se acercaba más, siempre sin hacer ruido. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. Intenté escapar, correr, pero las puertas estaban cerradas. Es imposible. No deberían haber estado bloqueadas a esa hora. Tiré de ellas con todas mis fuerzas, pero no se movían. Podía sentir esa cosa detrás de mí. Cuando me di la vuelta, ella estaba allí, justo frente a mí. Pero ya no era tan tranquila. Su rostro había cambiado, deformado por el dolor y la ira, y entonces gritó. Nunca había escuchado un sonido tan aterrador en toda mi vida. Era como si cientos de almas perdidas gritaran al mismo tiempo. Sentí como si mi cabeza fuera a estallar. Y entonces todo se detuvo. Las puertas se abrieron como por arte de magia y salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche dejé el monasterio y nunca volví. Después de esa noche, no podía dormir. Las imágenes de esa mujer, de ese fantasma, estaban grabadas en mi mente. Intenté entender qué había visto, así que comencé a investigar sobre el monasterio. Fue entonces cuando descubrí que una monja había sido encerrada allí hace siglos. Traicionó a su orden y por eso fue condenada a una muerte lenta. Encerrada viva en los muros del monasterio. Desde entonces, su espíritu nunca ha encontrado descanso. No sé qué creerán ustedes, pero yo sé lo que vi. ¿No fue una simple alucinación? Algo todavía acecha en esos muros. Y aunque hayan pasado los años, sigo sintiendo su presencia. Tal vez todavía busca paz, o tal vez nunca la encontrará. ¿Crees en los fantasmas? ¿Qué opinas de la historia? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias aterradoras.